Entonces, la semana anterior comenzamos un mensaje de parte de Dios que le hemos puesto señales, las señales. El domingo pasado vimos 3 aspectos fundamentales que teníamos que tener para desarrollar en nuestras vidas, para poder entender las señales de Dios. Número 1, la sensibilidad marcada, ¿por qué? Por la conexión con la identidad que podemos lograr con Dios, hace que seamos más sensibles, que tengamos entender más las señales que vienen de parte de Dios. Número 2, la prudencia. Proverbios 8:12 dice: yo la sabiduría habito con la prudencia y hallo la ciencia de los consejos. Y vimos que la sabiduría y la prudencia viven juntas, que la prudencia nos evita muchos problemas, que la prudencia nos saca de muchos rollos. Amén. La prudencia sabe cuándo escuchar y cuándo no. La prudencia sabe cuándo tenemos que actuar y cuándo no. La prudencia sabe cuándo tenemos que hablar y cuándo no. La prudencia controla nuestras emociones. Número 3, la determinación. ¿Qué es la determinación? Es una posición que anticipa lo que viene. Nos determinamos, ¿verdad? Adoptamos posiciones ante que vengan situaciones. Cuando venga la señal de Dios, como ya estamos determinados, pues podemos entenderla con más claridad. Podemos crear un mecanismo para que Dios nos hable con más facilidad. Esa es la determinación. Y estos 3 aspectos nos permiten tener una mayor comprensión de las señales que vienen de Dios. Pero hoy quiero hablarte de una de las cosas más fundamentales. ¿Dónde es mejor tomar las señales de Dios? ¿Verdad? Cuando tenemos los teléfonos en nuestras manos, ¿verdad? Que a veces nos quedamos sin señal, pues nos corremos hacia un lugar donde podamos tener más señal. Y yo te quiero enseñar hoy dónde podemos tener más, que la raíz esté llena de la señal que viene de Dios. Y esa señal es su palabra. La palabra de Dios es la mayor señal que podemos tener de la voluntad, de la voz de Dios. Y muchas veces estamos pidiéndole a Dios que nos dé una señal para entender lo que está ocurriendo. Y yo quiero decirte que la principal señal de Dios es la Biblia. Y recibimos una señal que, si recibimos una señal que no va de acuerdo a la Escritura, entonces es una mala señal. Si estamos recibiendo una información que va contrario a lo que la Escritura dice, es una mala información. No es una buena señal. La Biblia es el único libro que su contenido tiene vida y produce vida. Las señales que necesitamos saber en nuestras vidas están en ese libro. Sus 2 testamentos son un manual de instrucciones que nos dejan la estrategia, el qué hacer. La Biblia refleja el corazón de Dios, su naturaleza, lo que Él es, su voluntad para con nosotros, cómo actúa. Eso lo refleja la Escritura. Deuteronomio 6, 7, 10. Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta fue la instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Cuando tú vas a entrar a lo que Dios te prometió, tú necesitas poner la palabra del Señor como frontal,
delante de ti, delante de tu presencia. Cuando tú vayas a entrar en la tierra prometida que Dios te dio, tú necesitas que la palabra esté ahí. Tú necesitas que sea la palabra quien abra esa puerta. Y que cuando entres, que esa palabra sea el fundamento a la tierra que Dios te da. Amén. Debe estar presente en cada momento. Y debemos enseñarla a nuestros hijos. Porque esta palabra está diseñada para ser transmitida de generaciones en generaciones. Porque esa es la palabra, lo único que permanece como una señal para siempre. Nunca termina. Sus palabras se escribieron bajo inspiración eterna y continúan haciendo hacia lo eterno. La palabra de Dios debe ser nuestro fundamento en cada instante de nuestras vidas. Por eso si queremos encontrar una señal correcta para nuestras vidas, tenemos que ir a su palabra. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué decisión debo tomar acorde a lo que Dios dice? Y Dios te va a dar la señal. La palabra de Dios es una señal de luz. Número 1, la palabra del Señor es una señal de luz. Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz que hay en la palabra de Dios te muestra las señales, trae luz a lugares de oscuridad. Nuestras mentes, es como muchas habitaciones. Y hay habitaciones y a veces hay mente que tiene laberintos, esas mentes muy complicadas. Pero cuando la palabra de Dios se enciende en nuestras habitaciones mentales, podemos ver con claridad lo que antes no veíamos. La palabra dice que lo oculto de tu corazón se hará manifiesto. Vas a comenzar a ver cosas que no veías antes. Lo que te estabas preguntando por mucho tiempo, Dios te lo va a contestar a través de la luz de su palabra. Entonces vas a poder tener una visión más clara, más amplia de las situaciones en la vida. Muchos de los temores en la vida del ser humano vienen porque no hay conocimiento, porque desconocen cómo funcionan las cosas y el desconocimiento automáticamente te trae temor. Porque hay áreas de nuestras mentes que están apagadas y esa oscuridad produce temor en nuestras vidas. Y eso nos provoca temor. Pero cuando conocemos la naturaleza en sí de las cosas, comenzamos a ver que no es para tanto. Que la situación en sí no es para que estemos tan alarmados. Cuando la palabra del Señor nos habla, dice: estate quieto y conoce que yo soy Dios. ¿Verdad? Cuando la palabra del Señor nos dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. Y cuando esa luz se enciende en tu espíritu y en tu alma y tu espíritu recibe paz y recibe libertad del temor. Porque cuando conocemos lo que Dios dice que esa palabra nos hace libre. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Si hay algo de manera personal que cambió mi vida fue cuando mi mente fue iluminada de cómo funciona el mundo espiritual. Ahí me di cuenta cuán equivocado estaba yo. Cuántas cosas que yo tenía como conceptos válidos que no lo eran. Comencé a entender cómo se mueve el mundo espiritual y eso cambió la perspectiva. Comencé a ver las cosas de otra manera. Eran diferentes y junto con eso se fueron muchos temores de mi vida. Entendí que el mundo espiritual es un mundo de principios, de leyes, que no hay nada místico ni nada mágico, que todo funciona conforme a como Dios lo creó en sus leyes, en sus principios. Y eso trajo paz a mi vida, porque entendí que Dios tiene control de todas las cosas, las que entendemos y aún las que no entendemos. Y eso fue una señal
de luz para mi vida. O sea, fue transformado de una manera definitiva las cosas que yo creía. La atesoré en mi corazón. Y son cosas que aún permanecen en mi corazón. Que son el fundamento de mis emociones. Es el fundamento de mi vida. Porque mientras más conocemos su palabra, más lo conocemos a Él. Más conocemos cómo Él diseñó. Más conocemos cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas. Y eso nos da tranquilidad y nos da paz. Porque la palabra dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para nosotros. No son pensamientos de mal. Dios no está atrás de nosotros esperando que nosotros nos equivoquemos para acusarnos. Dios no está detrás de nosotros poniéndonos zancadilla para que tropecemos. Dios es un Dios que restaura y Dios es un Dios de amor. Y Dios es un Dios que está ahí para cuando te caigas Él te levanta automáticamente. Cuando conocemos de su palabra, pues entonces nos hacemos vasijas para que Dios derrame sobre nosotros su sabiduría. Porque estamos preparados para identificar su voz y para identificar sus señales. La voz de Dios nos ilumina. La voz de Dios nos trae luz. Amén. Número 2, la señal de la palabra de Dios es una señal que instruye. Segunda de Timoteo 3, 16 a 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La instrucción tiene que ver con un manual. La instrucción de Dios, la palabra de Dios es nuestro manual del constructor o del creador. ¿Verdad? Cuando compramos algo, ¿verdad?, viene con el manual de instrucciones. El manual de instrucciones te da todas las instrucciones. Paso 1, paso 2, paso 3. Esa es la Biblia. Pero tenemos que tener algo en cuenta muy fundamental, pero muy fundamental, que a veces nos hace daño. Tenemos que tener en cuenta que a muchas veces nuestra lógica no cabe en la palabra de Dios. Porque es muy usual que cuando Dios nos hable, nos diga algo que entre en contradicción con lo que nosotros pensamos o creemos. ¿A cuánto le ha pasado? A veces Dios nos habla y como nosotros tenemos una creencia y lo que la palabra de Dios dice va en contra de nuestra creencia, pues nos sentimos confrontados. No nos sentimos bien. Nos sentimos confrontados. Pero recordemos que estamos en un proceso de transformación. Y esa es una de las funciones principales de la palabra, transformar nuestro entendimiento. La transformación viene desde tu mente y desde tu espíritu. La transformación viene de lo más profundo, de tu alma, de tu espíritu, y después tu mente es transformada. Y tenemos que estar convencidos, pero muy convencidos, que la voluntad de Dios es llevarnos a mejores posiciones en la vida, a que tengamos mejores lugares en la vida, a que podamos ser más efectivos en la vida, a que podamos tener una vida abundante. Por eso cuando Dios nos confronta es porque Dios nos está amando. No porque Dios nos está regañando, sino porque Dios nos está amando. Y como Él quiere que nosotros estemos mejor, pues vienen confrontaciones. Porque hay cosas que nosotros tenemos que no nos ayudan a estar mejor. Por otro lado, tenemos que considerar que la instrucción de Dios es la instrucción de un Padre que nos ama. Y en su amor no tan solo quiere lo mejor, sino lo perfecto para nosotros. Ahora, todo esto ocurre en el camino de la fe. Recuerden que el camino del cristiano es un camino de fe. Por eso Dios nos habla, no nos habla directamente, sino nos habla a través de señales. Porque a Dios le interesa que tú y yo desarrollemos la fe. Por eso siempre a Dios tenemos que mirarlo a través de la fe.
tenemos que asumirlo por fe. No por nuestra lógica, no por nuestro razonamiento. Cuando asumimos el reto de la fe, mira lo que pasa. Entonces Dios nos lleva a la lógica y al razonamiento, porque Dios nos ama. Pero cuando tú bajas las armas con Dios, y tú dices, Señor, te voy a creer por fe, no por lo que yo esté pensando ni por lo que esté razonando. Entonces, como Dios te ama, Dios te va a explicar la lógica y la ciencia del por qué. Pero primero está la fe. Primero tenemos que asumir por fe los retos de Dios. Por eso yo le digo a la fe, el reto de la fe. Porque la fe siempre va a retar tu mente. Porque tu mente se vuelve a veces un estorbo para la relación con Dios. Porque hay muchos conceptos y muchas cosas que tenemos arraigadas que no caben en el reino. Y Dios quiere removerla de tu vida. Pero cuando aceptamos el reto de la fe, entonces Dios te empieza a dar revelación. O sea, te va a enseñar más Dios si tú primero pones la fe delante, que si sigues con la bobería de tu pensamiento, de tu razonamiento, de tu lógica. Porque Dios no trata con la mente, Dios trata con el corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra es señal de verdad. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios, de la Biblia, es mentira. Tenemos que tener ese precepto. Todo lo que dice contrario a la palabra es mentira. Y te voy a explicar por qué. Su palabra es el fundamento con que Dios creó el universo entero y todo se rige por su palabra. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios. Todo lo que Dios dijo cuando creó todavía está vigente. Esa palabra, sea la luz. Todavía Dios la dice todos los días, sea la luz. La gente cree que Dios lo dijo y ya. No, Dios todavía sigue diciendo su palabra. Y esa palabra es la que sostiene el universo entero. Si Dios se calla, se acabó todo. Por eso a veces yo no puedo entender la arrogancia del hombre. Si Dios se calla, se acabó el universo entero. Por eso el enemigo trata de que la palabra de Dios sea opacada. Porque si Dios se calla, se acaba todo. Dios sostiene el universo con su verdad. Por eso la señal de su palabra es la existencia de la verdad misma. Dios habla cada día y sostiene la vida. Dios es quien ordena las galaxias. Dios es el que le da orden a tu vida para que te levantes cada mañana. Y esa es la verdad de Dios. Que existe, como decir, estudiamos filosofía independientemente de la conciencia del hombre. No importa lo consciente que tú seas o lo inconsciente. La palabra de Dios es lo que sostiene la vida. Si nuestras vidas están en sintonía con esa palabra que sostiene el universo, entonces nuestras vidas van a estar armonizando constantemente con el universo. Y estamos en la misma tonalidad del creador de los cielos y la tierra, porque Dios dirige la sinfonía. Por eso el que obedece la palabra le va bien. No es por capricho, no es por religión, es que hay un diseño. Y cuando nosotros nos ajustamos al diseño, entonces todo en la vida nos va bien. Hay una sinfonía que Dios dirige cada día. Y en esa sinfonía, si tú haces lo que Dios dice, usted es parte de esa sinfonía. Por eso la vida te sonríe, por eso va a ir bien, por eso tu luz va a ser como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. El ser humano en la ignorancia de no conocer a Dios
pues se rebela contra su verdad e intenta reemplazar la verdad de Dios por otra cosa que no son respaldadas a Dios. Así que automáticamente son mentiras que no se sostienen delante de Él. Pero sí lo hacen delante de los hombres en rebeldía. O sea, esas mentiras no se sostienen delante de Dios, pero delante del hombre sí. Porque el hombre tiene esa capacidad de sostener la mentira. Dios no puede cohabitar con la mentira, pero el hombre sí, por su naturaleza. Entonces Dios, ante la persistente rebeldía del ser humano, apaga su voz. Y automáticamente eres puesto a las mentiras para que la mentira creada por otro ser humano por selección libre produzca en ti frutos de mentira. Para que, como dice la Escritura, vayan engañando y siendo engañados. Pero tú elegiste en tu libre albedrío creerle en la mentira y no a la verdad de Dios. Entonces tú vas a ser víctima de manipulación, tú vas a ser víctima de un esfuerzo por gusto, porque todo lo que estás haciendo en tu vida, si no está Dios presente, pues tú estás caminando sobre un pantano. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo que va en contra de la palabra de Dios no te conviene. No conviene. Y esa es la respuesta a la gran confusión en este mundo. Por seguir la mentira, hacen cosas que no convienen. Porque tú puedes pertenecer a cualquier generación pasada, venidera. Tú puedes ser un millennium, tú puedes ser un ex, tú puedes ser un baby boomer. Tú puedes ser cualquier generación. Pero yo quiero decirte que cualquier generación sigue siendo una criatura de Dios. Sigue siendo un diseño de Dios. Y si tú que vas en contra de la palabra, cualquiera que sea tu generación, tú vas a fracasar. El resultado será una vida llena de mentiras, de frustraciones, haciendo cosas que no te conviene como un ser viviente. Por tanto, la señal de la palabra de Dios nos libra de las mentiras. Nos libra de meternos en lugares incorrectos, con personas incorrectas, con proyectos incorrectos, con decisiones incorrectas, con causas incorrectas. Porque el ser humano tiene que tener una causa para vivir. El ser humano tiene que estar entretenido. Como dice mi hermano, la gente se entretiene. Entonces, como no conocen la verdad, se entretienen en cosas que no sirven. Entonces se meten a defender causas que son indefendibles. Entonces allí viene el lloro, el crujir de dientes, vienen los problemas, las frustraciones. Ahora resulta que han dado el dato que la mayoría de los tuning que habían en las escuelas han sido por transgender, personas transgénero, que han abrazado una causa de mentira. La frustración, las cosas que pasan en el espíritu de esa persona, lo trafucan y llaman demonios a su vida y los empujan a hacer esas atrocidades. Porque han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y entonces vienen consecuencias que no quisiéramos escuchar, pero es así. Como 5 o 6, yo estaba leyendo, como 5 o 6 lugares que han sido atacados de esa manera han sido transgéneros. Y eso es consecuencia de cambiar la verdad de Dios por la mentira. De tener una sociedad que le ha dado las espaldas a Dios, que le ha cerrado las puertas a la palabra. Sin la palabra de Dios no hay vida. Y ese es el tercer punto. Su palabra es señal de vida. No existía la vida hasta que Dios habló. Cuando Dios habló, entonces comenzaron señales de vida. En la boca de Dios está la vida.
La verdad de Dios se encarnó y se llamó Jesús, el Verbo de Dios. Primera de Juan 1. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio, ¿quién era? El Verbo. ¿Quién mandó la señal de vida? El Verbo. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. En su palabra estaba la luz y la vida de los hombres. No hay vida sin Él. Con Jesús hay vida. Sin Jesús la vida está limitada a un tiempo. Sin Jesús la vida se expira. Con Jesús la vida no tiene fin, no tiene límites. Jesús es la señal de vida, el Verbo de Dios, su palabra en acción. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Vida abundante es igual a Jesús. Y cuando su palabra se hace uno contigo y conmigo, entonces se produce la vida abundante. Es posible vida, es posible vida abundante cuando Jesús está, cuando su palabra está en nosotros. Es imposible una vida abundante sin que Jesús esté presente, sin que su palabra esté con nosotros. No existe plenitud. Porque es la palabra la que hace que todo sea, que todo esté conforme, que todo esté completo. Nosotros los seres humanos tenemos algo que nos falta. Y esa señal que nos falta como ser humano está en su palabra. La vida comenzó en la boca de Dios. La vida continúa en la boca de Dios. Un día nuestra vida va a tener un límite. Nuestra vida terrenal va a tener un límite. Pero es la voz de Dios la que le va a hablar a la muerte y le va a decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Su vida es la muerte en victoria. Y vas a pasar de tu estado natural a un estado sobrenatural. Porque Dios va a hablar la palabra. Dios va a ordenar que la muerte retroceda y pierda el poder sobre tu vida. Porque nuestra vida le pertenece a Él. Fíjense lo importante que es su palabra. ¿Dónde podemos encontrar la mayor señal? Es en su palabra. Amén. Así que termino con esto. Su palabra es señal de luz. Número 2, su palabra es señal de instrucciones. Número 3, su palabra es señal de verdad. Y número 4, su palabra es señal de vida. Amén. Ponte de pie.